iniciando, entonces... Bueno, ¿qué tal amigos de Facebook, amigos del Centro Municipal de Emprendimiento? Bienvenidos a un webinar más. Y pues hoy quiero contarles que tenemos pues la compañía de alguien muy importante para nosotros dentro del equipo. Y pues para dar unos minutos antes de iniciar, quiero comentarles un poco sobre la filosofía que nosotros trabajamos desde el Centro Municipal de Emprendimiento. Y es que creemos que también apoyamos a los negocios, pero también nos centramos muchísimo en apoyar a las personas, porque al final del día creemos, estamos conscientes de que quienes hacen los negocios son personas. El día de hoy nos acompaña alguien muy importante para nosotros. Ella es coach del Centro Municipal de Emprendimiento, es quien ve todo pues lo relacionado a la parte emocional y a la parte humana de los negocios, ¿verdad? El día de hoy nos acompaña Marielos Miranda, quien es coach empresarial, es psicóloga con más de 13 años de experiencia en el ámbito, también es emprendedora y pues le damos la bienvenida. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te encuentras? Hola Andrea, ¿qué tal ahí? Escuchándote algo entrecortada porque creo que la señal hoy no está muy buena, pero bastante bien, feliz y contenta de estar pues por este medio compartiendo con todos los emprendedores que ya hemos puesto, que ya conocemos algunos y muchos que siguen las redes y compartiendo un poquito de este tema que pues es muy importante, ¿no? Para poder seguir avanzando. Así es, el día de hoy pues vamos a estar hablando sobre ese proceso que se debe llevar o que debemos de llevar como emprendedores para transformar nuestro pensamiento de carencia y poder aprovechar este tiempo de crisis en generar oportunidades y generar acciones con creatividad, ¿verdad? Tal vez nos puedes compartir un poco de cómo está influyendo todo este pensamiento de carencia actualmente en los emprendedores, ya que tenemos un estado de crisis bastante fuerte. Sí, pues bueno, pues está influyendo bastante. Yo ahorita pues estamos trabajando mucho con emprendedores, pues obviamente del centro, y he estado en contacto con más emprendedores pues de la red, y está influyendo bastante. Primero, pues obviamente a nivel mundial estamos pues en un momento de crisis y de pánico, podría decirse, esa incertidumbre que tenemos de cuándo es que esto pues termina o qué está pasando con las ventas. Yo creo que eso es lo principal, la mayor pena y proceso que nos entra un poquito en duda y es de qué vamos a hacer. O sea, si tengo un modelo de negocio, por ejemplo, eh, que no tenía un medio de venta que fuera por en línea, donde yo tenía que salir todos los días, donde yo tenía que tener contacto con la gente para poder vender y ahorita que me limitan todo eso, pues estoy en problemas. Hay muchos que están en problemas, ¿no? Precisamente por eso. Y hay otros que pues lo bueno ha sido de que han ido avanzando y que han ido descubriendo nuevos modelos de negocio, han ido descubriendo pues nuevas formas de venta o incluso han cambiado sus modelos de negocio por lo que ahorita la necesidad está más latente, ¿no? Entonces, creo que de eso es que se trata este tema de cómo está influyendo de ver cómo estás sacando ese lado creativo, cómo estás trabajando tus pensamientos para poder enfrentarte a lo que viene y enfrentarte al día a día, que pues para muchos está complicado. Así es. Pues no sé si nos puedes compartir ahora de cómo está influyendo o qué significa tener un estado un pensamiento de carencia, ¿no? Claro, claro, mira, cuando hablamos de carencia, tenemos que hablar que es un proceso de pensamiento y ese proceso de pensamiento va a estar enfocado en que yo estoy pensando solo, o sea, mi mente está ubicada en el pasado
cuando nada más estoy viendo hacia atrás, hacia lo que ha pasado. Entonces, por ejemplo, si estoy metida en redes sociales y lo único que estoy viendo es noticias de lo que está pasando y que obviamente las noticias que están circulando ahorita en el medio, pues no son nada alentadoras algunas, ¿verdad? Y a nivel mundial, cuando vemos ese tipo de situaciones, entramos en un estado de carencia. ¿Por qué? Porque nos envolvemos en un pensamiento repetitivo de está difícil, no voy a tener, no merezco, que eso es ya un nivel un poquito más inconsciente, que es lo que voy a explicar, pero cuando vemos la crisis como tal, o sea, como es una crisis que me va a hundir, ¿verdad? Entonces ahí estamos literalmente instalando el modelo de carencia, el pensamiento de carencia. En esto, por ejemplo, la presentación que yo compartí hoy, eh, me gusta muchísimo este pensamiento que hace Albert Einstein, porque creo yo que él es una de las personas que para los emprendedores creo que deberíamos de leer la historia de Albert Einstein. ¿Por qué? Porque era alguien que constantemente se enfrentaba a crisis, aparte de eso que tenía muchísimos trastornos mentales que en aquel entonces pues lo hacían como que, o sea, lo hacían que se rechazara eh, dentro de la sociedad y que ahora pues ya se le pone nombre a todo lo que pasó. Y él decía que las crisis son grandes oportunidades para grandes cambios. Y yo soy fiel creyente que todo esto que está pasando es precisamente para eso. O sea, nos sirve precisamente para enfrentarnos a ese proceso de transformación, a cómo estamos adaptando ese cambio para poder nosotros crear más. Y de hecho, creatividad viene de eso, ¿no? De crear. Eh, ¿Qué nos produce cuando estamos en un momento de crisis? Obviamente vamos a vivir en estrés. Ahorita ninguno podemos decir que no estamos en estrés. O sea, todos, sin excepciones, estamos dentro de ese cuadro. Preocupación, lo que hablábamos, la incertidumbre, eh, y nos produce también enfrentarnos a ver lo que realmente estoy haciendo con mi vida, porque quizá estaba enamorada de mi emprendimiento y estaba enamorada de todo lo que yo estaba siguiendo en mi día a día, y enfrentarme a que ahora tengo que cambiar ese pensamiento, tengo que cambiar ese modelo, tengo que ver mi entorno. ¿Por qué? Porque ahorita te toca compartir con tu familia que tal vez no compartías, te toca dejar de ver a personas que quizá eran las que te movilizaban a empujarte a trabajar. O sea, y tanto el lado emocional como lo que está pasando físicamente en el mundo, pues tiene una influencia que tenemos que como que hacer las paces con eso para seguir avanzando, Ok. ¿verdad? No sé si puedes cambiarla. Sí, claro. Ahí estamos. Entonces, que yo quería ver que estaba viendo acá en el teléfono que están escribiendo justamente los emprendedores del CME. Eh, Ok. bueno, pues obviamente de todo ese proceso de conexión, de ver mi entorno, tenemos que hablar literalmente de la ley de la causa y efecto. O sea, es una ley matemática, es una ley física que existe a nivel universal. O sea, el mundo se mueve bajo esa ley, y los que son físicos y matemáticos explican mejor esto. Y es la segunda ley universal de Hermes. ¿Qué quiere decir esto, no? Te dice que todo el movimiento, ¿verdad? O sea, todo lo que hacemos pone en movimiento una causa y eso trae una consecuencia positiva o negativa, ¿verdad? Y que obviamente dependerá de la causa, cómo es que se dé el movimiento, ¿verdad? Y existen muchas, eh, pues, dichos como por ejemplo, no existe el azar, la buena suerte o la mala suerte, solamente existen resultados. ¿Por qué es tan importante enfocarnos en crisis en esto de la ley de causa y efecto? Cuando no estamos conscientes del trabajo que estoy haciendo yo hoy acá,
desde mi espacio, desde mi trabajo, cuando no lo estoy viendo eh, un resultado, es porque definitivamente no le estoy poniendo atención a lo que verdaderamente debería de ponerle. O sea, ¿cómo lo paso eso a los emprendedores? Te doy un ejemplo. Eh, hay personas, por ejemplo, entre los negocios que en los que ahorita tú puedes aprovechar la oportunidad y aquí es el verdadero reto para que tu cliente fidelice con tu marca, con tu servicio, son los alimentos, son los emprendimientos que están en alimentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos andamos Ujú. buscando eso. Entonces, si tú estabas trabajando en un modelo de negocio que iba hacia la venta, que iba hacia el poner un puestito en tal local, en tal lugar, porque ahí había una maquila, porque había tal cosa, eh, y ahorita te quedaste pausado y no aprovechaste esta oportunidad para poder cambiar tu modelo de negocio, el resultado va a ser que te mantengas en crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una causa te dio un efecto. ¿Verdad? Y lo que hagas hoy, justamente hoy, precisamente en este día y el día de mañana y el día de pasado, es lo que te va a llevar a poder ir avanzando y a tener los resultados que se quieren. El problema es que muchas veces nos enamoramos tanto del resultado, o sea, queremos que sea el resultado como lo visualizamos y pues obviamente ahorita el mundo nos dio una sacudida para que sea diferente, ¿no? En este Sí. sentido. Eh, y por lo mismo, si avanzas un poquito, vamos a ver eh, cómo poder movilizarnos a que esta causa y efecto y estos resultados sí tengan que ver con lo que yo soy, ¿verdad? Con lo que yo realmente quiero. Entonces, parte de poder identificar qué es lo que realmente yo quiero. A mí me gusta muchísimo esta frase de Freud para los que pues obviamente por los que he trabajado, saben que muchas de las bases del coaching, mis bases de coaching tienen que ver mucho con la psicología, porque yo soy psicólogo, y qué quiere decir que aparte de dar un entrenamiento para poder llegar a tus metas, para poder identificar dónde está como que el eslabón perdido, donde estás frenando, utilizo la psicología para ir viendo más allá, para ver tu personalidad, para ver tus conflictos internos, que muchas veces, bueno, sí, muchas veces, son los que te llevan a eso, llevan literalmente a veces a no tener una venta, a no animarte a dar ese paso de ir avanzando, llamar a un cliente, de hacer alianzas, de buscar un inversor, de ir a buscar ayuda y apoyo. Entonces me gusta mucho utilizar la psicología. ¿Por qué? Porque todos creemos que sabemos quiénes somos, pero cuando estamos en el emprendimiento nos enfrentamos a que tengo que identificar, ¿verdad? El efecto de lo que yo hago. Entonces, Sigmund Freud, que es el padre de la psicología, todo el mundo lo sabe, él hablaba mucho de que el único camino para identificar el efecto de tu trabajo es ver hacia lo profundo de tu ser. ¿Qué quiere decir esto? Y esto yo lo recalco un montón. Todos tenemos un ADN genético que nos hace parecernos a nuestra mamá, a nuestro papá, a la abuela, a un tío, ¿verdad? A quien tengamos, pero tenemos un ADN emocional que ese también lo traemos de nuestra familia. Y ese ADN emocional tiene que ver con a quién yo estoy siendo leal, de acuerdo a esto. Y que me dan y ellos, mi familia, es la que me da los valores con los que yo me muevo en el mundo. Cuando trabajamos en una empresa, cuando estamos en un proceso de, de, de venta, por ejemplo, de estar armando un modelo de negocio, los que han llegado, por ejemplo, ya a una empresa más grande eh, o han trabajado o ya están haciéndolo, se dan cuenta que de repente llegan y les dicen, es que tienes que poner los valores de tu empresa. ¿Y qué valores vas a poner? A veces pones a alguien de recursos humanos a que te los ponga, pero en realidad los valores que va a tener tu empresa es esto que está acá.
¿verdad? Es ver hacia el profundo de tu ser, porque son tus valores los que van a mover la empresa. Tú que eres un fundador, tú en base a lo que tú eres, a tu personalidad, es que vas a ir detectando el camino y detectando incluso hasta quién contratar. Que si no te conoces, si no sabes cuáles son tus debilidades, entonces ahí te vas a enfrentar a muchos conflictos. Ahorita, por ejemplo, si yo soy una persona que he vivido en ansiedad, que fácilmente caí en el estrés, y adicional a eso tengo un negocio de, a ver, ¿de qué podría ser? De pasteles, de repostería, ¿verdad? Pero ahorita con este estrés, con esto, entonces me freno yo daba eventos y hacía pasteles para 100 personas y ahorita ya no estoy vendiendo nada. ¿Verdad? Y caes en caos, o sea, todos los días está sin dormir, todos los días está ansioso de que qué va a pasar, deja el emprendimiento a un lado porque dice, no, ya se murió, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver tanto con lo que está pasando afuera. Claro, tu modelo de negocio cambió, pero como tú estés dentro de ti, tu personalidad, cómo conozcas cuáles son las cosas que te detonen el dejarte, eso es lo que va a hacer realmente el poder avanzar o no avanzar dentro de esta crisis, ¿verdad? Ok. Y bueno, Eh, no, 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 avanza un poquito, avanza. Es que iba a ah, preguntar un poco desde tu perspectiva como profesional y con tantos años de experiencia, pues tanto trabajando en tu emprendimiento como con otros emprendimientos, ¿existe como algún proceso para poder llevar esta fase de crisis o poder controlar o poder cambiar este proceso, este pensamiento de carencia? sí, sí existe. Cuando hablamos precisamente de esto, de quién soy yo, eh, tenemos que indagar en 6 pasos. Yo lo divido en 6 pasos porque creo que es lo que abarca lo mayoritario. O sea, eh, tenemos que estar muy conscientes que el pensamiento de carencia tiene que ver con el yo no puedo, con el yo no sé cómo, el no merezco, que a veces o utilizamos muchas frases. Los emprendedores, por ejemplo, quien no ha estado en una familia de emprendimiento, o sea, que haya tenido oportunidades y experiencias de empresas, le es un poquito más difícil y tiene creencias más metidas de carencia. ¿Por qué? Una de los pensamientos de carencia eh, es que si no trabajas para un lugar fijo, no vas a poder tener dinero. ¿Verdad? O deja de andar de vago porque andas nada más de soñador, porque estás queriendo avanzar en tu emprendimiento. O creencias como el de que nos decían cuando éramos chiquitos. Cuando éramos de creencias es precisamente lo que de chiquitos nuestros papás nos decían, ¿no? Y a veces era, por ejemplo, pedíamos algo y era, ¿y vos qué crees? Que el dinero cae de los árboles. ¿No? O sea, o el que trabaja duro es el único que tiene dinero. O sea, son pensamientos, son creencias que te llevan a esa carencia, que ya están instaladas. Entonces, yo tengo que indagar en mí cuáles son mis pensamientos que ahorita en esta crisis me están resonando. Por ejemplo, no es que nadie me va a comprar, no, y ojo que esto lo he escuchado muchísimo, no, esto me dicen muchísimo, es que nadie lo va a pagar porque nadie tiene dinero ahorita. ¿Verdad? Ese es un pensamiento de carencia. O voy a regalarlo porque si no, entonces, ¿qué hago? Así es. ¿Verdad? Ese es un pensamiento de carencia. Entonces, ¿por qué leemos la pregunta o nos Sí, vamos si al... gustas, vamos resolviendo las demás. Si a Los cada... vamos, los, los Sí, vamos resolviendo. A ver, David dice, ¿por qué nos cuesta mucho olvidarnos de nuestras creencias? ¿Por qué nos cuesta mucho? Porque están en nuestro inconsciente. Justamente a eso era donde iba, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una conciencia, que la conciencia está en nuestra mente y ahí en nuestra mente, digamos que se divide.
no sé, que precisamente lo tengo en el número 3, que es pasar de lo consciente a lo inconsciente, pero les voy a explicar un poquito cómo es que funciona la mente. Eh, Todos vimos Titanic, ¿verdad? Entonces, cuando vimos Titanic nos dimos cuenta de que había, o sea, el Titanic chocó con un iceberg, y el iceberg es la punta, o sea, se ve nada más en el mar, la punta de hielo nada más, y luego, luego pues el iceberg se forma porque está profundamente en el mar instalado y son unos grandes bloques de hielo que no los mueves. De hecho, existe la ley del iceberg, que esta fue creada por Sigmund Freud también, y luego pues la fueron adaptando más. A mí me gusta utilizar mucho el concepto de Carl Jung, porque él habla, él tiene mucho este concepto empresarial que creo yo que se nos adapta bastante a los emprendedores, y una de esas es la conciencia, o sea, lo que nosotros vemos, lo que nosotros creemos, lo que está bien y lo que está mal, es la punta del iceberg. Y esa punta del iceberg es nada más donde emitimos un juicio, donde decimos esto está bien y esto está mal. Por ejemplo, he escuchado ahorita un montón de creencias de que sí, que por los chinos, que por ellos estamos fregados y echamos las culpas de alguien más. Eso es emitir un juicio, ¿no? Y ese emitir un juicio me posiciona a mí en la punta del iceberg. Abajo, lo que está abajo del mar, que no lo vemos, pero que ahí está. De hecho, la punta del iceberg, según los autores, es nada más un 3% de lo que nosotros somos, y en la parte de abajo, todo lo que está profundo, las bases del iceberg, es un 97% de lo que nosotros somos en realidad. Y ese 97% de lo que nosotros somos están enfocado precisamente en nuestros valores. La primera capita que está ahí abajo, donde está el mar, son nuestros valores. Luego están nuestras creencias, que digamos que están como en el medio, y hasta más abajo, y ya hasta el infinito y más allá, como diría la película esta, eh, eh, tenemos nuestros traumas y nuestros deseos, nuestros más profundos deseos. Y es bien curioso, ¿por qué? Porque los traumas y los deseos están al mismo nivel. ¿Verdad? ¿Y por qué aparecen los traumas? Porque yo tuve una creencia, ¿verdad? Que me limitó demasiado, y lo que hizo fue, te doy un ejemplo sencillo. Ahí está el inconsciente, ese 97% es el inconsciente. Entonces, cuando estoy enfocada en el inconsciente, ahí es donde yo tengo que empezar, o sea, adentrarme hacia mí misma, tiene que ver con conocer ese inconsciente. Y esas valores y esas creencias que yo tengo son las que definitivamente tengo que empezar a reconocer. Por eso entre los pasos puso indaga tu pensamiento, o sea, cómo estás ahorita viviendo esta crisis, con qué pensamientos los estás viviendo. Si es un pensamiento de ansiedad, de no voy a tener con qué pagar, qué voy a hacer, no, que y si me enfermo, y si mi familia se muere, eh, qué voy a pasar, cómo voy a avanzar, o sea, cómo estoy viviendo estos pensamientos y cómo está mi entorno. Y eso me lleva al segundo paso número 2, que es decide cuál es tu narrativa. Que la narrativa, ¿qué es? La narrativa es qué historia me estoy contando. Es como, hagamos de cuenta que es como que alguien te esté contando un cuento. Nosotros nos contamos cuentos. O sea, en nuestra mente tenemos un cuento, definitivamente, y nos lo estamos narrando. Entonces, tengo que identificar qué historia me estoy contando. Y ahí es donde entran las creencias de carencia. ¿Por qué? Porque te posicionas o siendo víctima, por ejemplo, el no, si el gobierno no me va a dar dinero, entonces yo no puedo hacer nada, me voy a quedar sin trabajo, y cómo voy a, o sea, yo he visto muchísima gente que, por ejemplo, ahorita quienes salían a la calle, quienes andan en la calle, algunos me decían, sí, pero es que como están pidiendo que se queden en casa, sí, de todos modos hay gente que tiene que salir a trabajar. Y yo les digo, sí, exacto, hay personas que tienen que salir a trabajar, pero las personas que tienen que salir a trabajar son las que más se están cuidando y que cumplen con horarios, y que en cuanto más rápido terminen las cosas, se regresan a su casa. ¿Verdad? Pero hay otros que nada más, no, me aburrí, entonces mejor me voy a la casa, me voy a la calle, ¿verdad? Me voy a la calle. Ese es un pensamiento de carencia. ¿Por qué? Porque no reconoces tu nivel de conciencia. Cuando hablamos de carencia, tenemos que hablar de un estado emocional de conciencia. Esas emociones, esas creencias que me llevan incluso a sentirme invencible.
¿verdad? Que es de nada me va a pasar, esto no es cierto, esto no sé qué. Entonces, ¿qué narrativa me estoy contando? Y luego pasar de lo consciente a lo inconsciente. ¿Cómo hacemos eso? Mi mente se mueve obviamente de acuerdo al iceberg, entonces tengo que identificar qué creencias, qué pensamientos estoy teniendo ahorita con esto, ¿verdad? Creo que mi emprendimiento murió, porque hay muchos que pueden estar en esto, ¿verdad? De cómo le voy a hacer, cómo voy a sobrevivir, cómo voy a vender, eh, o estoy buscando oportunidades, ¿verdad? Ayer precisamente yo veía una entrevista que le estaban haciendo al dueño de Hugo, ¿verdad? Al CEO de Hugo, y él hablaba, bueno, de hecho, ya todos sabemos, y los que no saben, pues ahorita pues creo que ya lo están viviendo más, todos los emprendimientos que están avanzando, todas las empresas que están avanzando, tenían que ver con tecnología, o sea, tienen que incluir tecnología en su proceso. Y él mismo decía, o sea, quien ya lo estaba haciendo, lo único que hizo ahorita fue acelerar el paso. O sea, fue como ya, tirarse al agua y poder vender. Y él contaba su historia de cómo fue que comenzó Hugo en El Salvador. Y él decía, yo comencé cobrando literalmente en efectivo y con un cuadrito, así, y con un cuadernito, anotando todo lo que llevaba cada quien. Pero me tiré al agua. Y ese tirarte al agua es lo que tenés que identificar qué pensamiento y qué creencia es la que te está frenando, ¿verdad? Así es. Eh, si avanzamos un poquito en las presentaciones, aquí es donde precisamente entra el qué te está resonando, ¿verdad? El qué te resuena es, por ejemplo, si yo estoy hablando ahorita y te estoy hablando de creencias y te estoy diciendo ejemplos, si eso te hace clic, eso es lo que te resuena. O sea, es como, sí, cierto, ¿no? A mí me gusta mucho poner este ejemplo de las creencias porque una de estas me dice, es muy poderosa y la he escuchado muchísimo y por eso siempre la pongo de ejemplo. Y es, por ejemplo, me dicen, es que yo podré ser pobre pero honrado. Esa es una creencia súper fuerte. Las creencias las aprendiste de casa. O sea, tuvo alguien de tu familia que haber dicho eso, ya sea un abuelo y se repetía, o una abuela y se repetía, o viene de generación en generación. ¿Y qué realmente te está diciendo esa creencia? Te está diciendo de que pues solo los pobres son honrados y que al momento que tú tengas dinero, ¿verdad? Al momento que tú logres tener un poquito más, entonces ahí es donde va a entrar en conflicto tu mente. ¿Por qué? Porque solo los pobres son honrados. Entonces te lo vas a gastar o no vas a querer tener dinero. ¿Verdad? No vas a querer tener dinero. ¿Por qué? Porque eso te va a convertir en alguien que no es pobre, y hay una lealtad a esa creencia. La mente es bien, eh, para nosotros podríamos decir que es ilógica, pero realmente para el inconsciente lo que busca es esa coherencia, que es que identifiques cuáles son tus creencias para poder identificar realmente lo que estás hablando. ¿Qué nos tenemos que preguntar? ¿Qué nos tenemos que cuestionar ahorita en esta crisis? ¿Verdad? Si estás, o sea, si eres de las personas que constantemente te sientes tratado injustamente, ¿verdad? Es como, sí, que si esto no hubiera pasado, yo iba tan bien, si la empresa no me hubieran hecho esto, no me hubieran despedido, o si los chinos no se hubieran comido el murciélago, ¿verdad? O sea, es así como que porque es injusta la vida, si yo también que iba, ¿verdad? Esos son pensamientos de creencia. ¿Verdad? Esos son pensamientos de carencia, perdón, y es una creencia irracional. Entonces, si te sientes ofendido por todo lo que dicen, es como, o sea, yo me he topado muchísimo con muchos emprendedores así, en donde están, por ejemplo, yendo a un coaching, a una mentoría, y cuando tú Ujú. les comienzas a decir, no, mira, es que me parece que este modelo de negocio tal vez no te va a ir, no te va a ayudar a que avances tan rápido, y es, no, pero es que yo lo estoy haciendo bien, yo esto estoy trabajando acá, o sea, como queriendo controlar todo, ¿no? Y después te sientes ofendido, porque es cómo pudieron criticar mi idea de $1.000.000.
ok. ¿no? Entonces, eso de te sientes ofendido por todo lo que dicen, ¿verdad? O recibes una crítica de algún cliente de, no, es que mire, me parece que no está muy bien porque su empaque venía roto o su empaque no aguantó lo caliente, qué sé yo. ¿No? Tantas cosas que hay y te ofendes porque a veces pusiste todo, pero todo de tu parte y aún así no recibes esto. Eso es un pensamiento de carencia. ¿Por qué? Porque estás constantemente esperando la aprobación del otro. Y cuando estoy esperando la aprobación del otro, quiere decir que yo tengo una desvalorización de mí mismo. Entonces, por eso es que hay que trabajar tanto en nosotros mismos para que cuando el otro venga y me diga, entonces yo tenga, que no quiere decir que está equivocado, al contrario, puede estar, o sea, sí puede tener todo el enfoque, pero yo voy a tener la apertura de poder aceptar eso. ¿Verdad? Aceptar esa crítica. Si te estás sintiendo víctima o asumes que crees que hay otras personas culpables de lo que te pasa, ¿verdad? Si te sientes maltratado, ¿verdad? O no hiciste nada bien, hay muchos que, ojo, ahí es donde tenemos que poner mucha atención en, en cómo está nuestro entorno. ¿Por qué? Porque hay personas que van a estar siempre desvalorizando lo que tú estás haciendo y te van a estar diciendo, es que lo hiciste mal, es que así está mal, es que, bueno, me pareció, o tal vez estás celebrando algo y ojo, cuando hay personas así a su alrededor, quizá tú hiciste tu primera venta o quizás estuviste con mucho entusiasmo poniéndole ganas de hacer tu modelo de negocio y estudiando y todo y de repente te dicen, sí, pero es que creo que lo pudiste haber hecho mejor. ¿Verdad? O es como, bueno, pero ahora vende más, no celebró contigo ese momento que obviamente no se trata tampoco ay, sí, que me tiren cohetes y me lleven mariachis y todo, pero las palabras que te diga la gente, si hacen y resuenan en ti, y de ahí es como que, bueno, sí, tenés razón, es porque tu pensamiento de carencia está activo. Entonces tengo que ponerle atención a eso, ¿no? Eh, Otra de las cosas que podemos estarnos cuestionando es, como soy emprendedor, no tengo las mismas oportunidades, y esa la oigo un montón. ¿Verdad? O alguien o un emprendedor, por ejemplo, crece y es como, sí, pero es que él conoció a tal persona y por eso le fue bien. Sí, pero es que porque tuvo tal contacto. Sí, pero esa persona que creció y le fue bien, trabajó, ley de causa y efecto. Supo dónde meterse, supo dónde aprovechar oportunidades, supo cambiar modelos de negocio, supo estar atento a donde habían oportunidades y hasta dónde me tenía que dirigir, ¿verdad? Eh, entonces tengo que cuestionarme, o sea, otra cosa que también he escuchado un montón, nadie compra, se van con otros porque dan más barato, ¿verdad? Y eso lo he escuchado un montón, ¿verdad? Y esto es cuando yo no conozco, o soy emprendedor y el COVID-19 vino a afectar mi vida, o sea, todos sabemos que nos vino a afectar la vida, pero si te estás quedando con ese pensamiento, o sea, esto, y yo soy fiel creyente de esto y voy a seguirlo diciendo siempre, a mí me gusta resignificar mucho los pensamientos. Para mí es cambio de vida, ¿verdad? O un cambio de conciencia, como lo queramos ver. ¿Por qué? Porque esto sí o sí te viene a evolucionar, ¿verdad? Y luego esto me lleva obviamente a cuestionarme. Si no identificas, o sea, si tú no puedes identificar cuáles son esas creencias que tienes, entonces vas a estar enfocado en el pasado y tu mente va a estar enfocada en el pasado. Y cuando estás enfocada solo en el pasado o estás enfocado solo en el pasado, entonces ahí es donde entramos en un conflicto de cómo avanzar. ¿Por qué? Porque va a estar mi mente solo ubicada en esa punta del iceberg que es como estar en juicio y es como estar diciéndome que está bien hecho y que está mal hecho. ¿Verdad? Si avanzamos un poquito y vamos a los otros pasos, ¿verdad? De cómo poder trabajar mi estado de conciencia, después de que te has cuestionado, después de que te has preguntado a ti eh, qué tipo de mentalidad estás teniendo, entonces lo que nos toca es tener una honestidad emocional. Esa honestidad emocional tiene que estar enfocada en que sí tienes esa mentalidad. O sea, en sí tengo los limitantes, en donde ya empiezo a identificar que tal vez estando en mi casa tengo al mayor verdugo, que son mis papás a veces,
¿verdad? Porque me dicen, no, es que no vas a poder avanzar, no, porque eso está mal. Y eso quiere decir que cuando tengo un conflicto así dentro de casa, quiere decir que más tengo que trabajar conmigo misma. ¿Verdad? Y conmigo mismo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo que enfocarme en poder sanar esas creencias, esos traumas y esos deseos que de chiquito me dejaron en el olvido, que muchas veces eh, la mayoría de historias de cuando indagamos en los emprendedores, la mayoría de cosas de los miedos que tenemos, de estos pensamientos de carencia, vienen de las historias que han venido de generación en generación y que nos instalaron nuestros papás. Quizá a mí me dijeron que yo no podía subirme a un resbaladero gigante y yo quería subirme porque miraba que todos los niños se divertían, pero había una mamá que me decía, no, no lo hagas, no, porque los niños chiquitos no pueden subirse ahí, ¿verdad? Y ese miedo de ella se instaló en mí y de repente al fin logré tirarme, pero me caí. Entonces ya no lo vuelvo a hacer. Entonces en el inconsciente eso queda grabado como un trauma y quizá mi mayor deseo era estar arriba. Y eso pasa muchísimo yo cuando trabajo con CEO, con dueños, con gerentes o que están en mandos altos en las empresas. Hay muchísimas, muchísimas de las zancadillas que nosotros mismos nos metemos que vienen desde ahí, desde niño cuando me dijeron es que no podías. Entonces ahora que te toca enfrentarte a eso, entra un estrés tan horrible que entonces eres un líder que va a gritar, un líder que va a imponer, un líder que tal vez va o va a ser muy flexible y no va a tener un liderazgo firme, ¿verdad? Firme y cercano, que es el verdadero liderazgo. Entonces, identificar esta honestidad emocional es muy indispensable y aparte de eso, hay muchos que me dicen, no, yo todos los días me levanto y digo, hoy voy a ser un triunfador, hoy voy a tener muchísimas, voy a volverme millonario. Cuando no has trabajado tus estados de conciencia y te pones solo a decretar, no sirve de nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mente solamente identifica la emoción. ¿Qué emoción es la que estás viviendo? Y de hecho, el mecanismo de acción del estrés tiene que ver con eso. ¿Verdad? Entonces, las emociones que yo tengo eh, están siempre relacionadas a mis creencias, a lo que he vivido. Entonces, se trata de reconocer tu pasado, de indagar tu pasado para identificar esas creencias, para ponerle un nombre. Y si ya has tenido fracasos, ahí es donde más tenemos que poner importancia. ¿Por qué? Porque si ya fallamos una vez, entonces ahorita es momento de ver qué estoy haciendo que me está causando infelicidad. Ahí es donde yo siempre lo recalco, cuando eres emprendedor y hay un negocio que no te ha funcionado, entonces es momento de activarnos y trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque si no vas a estar haciendo un montón de emprendimientos y ninguno va a crecer, ninguno te va a funcionar. Y esto tiene que ver muchísimo, muchísimo, muchísimo en cuáles son tus metas. Que aquí entra cuando yo estoy en el debería, o sea, por ejemplo, ahorita con los emprendedores que son de éxito, nosotros leemos y dice alguien, por ejemplo, estaba leyendo la vez pasada la vida de Bill Gates, ¿no? Y él decía, me despierto a las 4 de la mañana, me pongo a leer o sea, leo 7 libros a la semana. Yo decía, ¿a qué hora? O sea, no se puede. Entonces, eh, conocer tus propias competencias, conocer tu personalidad, te va a llevar a ponerte en un estado de conciencia en donde no vas a estar enfocado en el debería, sino que en lo que verdaderamente siento, en lo que yo puedo hacer y si lo hago hoy, eso me va a catapultar. ¿Por qué? Porque estoy identificando que tal vez no me voy a leer 7 libros, pero sí voy a salir y voy a llamar a 20 clientes al día, ¿verdad? O sea,
Ahí es donde tengo que ir viendo en mis posibilidades, en mi sistema mental, en mi proceso de pensamiento, qué es lo que me va a dar resultados. Porque no necesariamente el resultado que les dio, por ejemplo, a un Mark Zuckerman o un Alejandro, que es el de CEO de Hugo, ¿verdad? O a los co-founders de, de Uber, por ejemplo. También eh, no a los que lo que ellos hicieron. Puede ser que a mí me funcione y puede ser que no, pero sí me sirve de una guía para que yo amplíe mi pensamiento, ¿verdad? Y ahí es donde precisamente yo empiezo a crear pensamientos creativos y abundantes. ¿Por qué? Porque empiezo a escuchar historias de gente que ya lo logró. Y a veces ahí es donde yo empiezo a darme cuenta y decir, si él lo logró, entonces yo puedo. ¿Verdad? Entonces ahí es donde entra cuál es nuestro estado de conciencia. Y nuestro estado de conciencia tiene que estar en coherencia. Y a eso vamos al punto 6. El punto 6 es integración emocional. Y la integración emocional es aquello que me va a servir para identificar quién soy y identificar que tenemos una conciencia dual. O sea, la conciencia dual, ¿cuál es? Que me mantengo en la punta del iceberg y también me puedo identificar en el inconsciente. Pero todo esto, ese estado de conciencia es bien sensible, sí y solo sí, lo que siento, lo que pienso y lo que hago tienen una misma emoción, sí y solo sí, ¿verdad? Y así es como realmente yo voy a comenzar a tener un cambio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo avanzamos en eso, no? O sea, ¿cómo avanzamos como emprendedores también? Entonces, puedes avanzar un poquito aquí en la... Y aquí vamos a entrar precisamente a esto, cómo poder cambiar este concepto. Les recomiendo muchísimo para los que quieran leer. Carl Jung tiene muchísimos documentos que hablan de a nivel empresarial cómo poder transformar ese mindset, o sea, cómo poder transformar este pensamiento de que no lo tengo hacia la creatividad. Él hablaba y nos decía que del aburrimiento es donde salen las mejores ideas creativas, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, un niño te dice que está aburrido, ¿verdad? Le puedes ofrecer, querés comer, querés hacer rompecabezas, querés hacer tal cosa. Cuando le decís que haga cualquier cosa, te va a decir, no, qué hueva, no, qué aburrido, no, no quiero. Pero lo vas a ver en menos de 5 minutos o en 10 minutos que no se va a ir a acostar. Va a ir a ver, aunque sea qué travesura hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mente de un niño no está todavía con creencias, se está formando. O sea, está todavía en estado natural e instintivo de mi bienestar, o sea, de felicidad. Entonces, eh, busca cómo, aunque sea ir a jugar con piedras, aunque sea ir a hacer un hoyito en la tierra y qué sé yo, hacer cualquier cosa. Entonces Carl Jung hablaba precisamente eso, del arte del aburrimiento, y decía que es dejar que las cosas sucedan, eh, y dice el arte de dejar que las cosas sucedan, la acción a través de la no acción. O sea, espérate y de ahí avanzamos. O sea, deja que tus pensamientos fluyan. Y aquí entra un concepto bien importante. ¿Cómo estás manejando tu soledad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese es uno de los principales conflictos que estamos teniendo ahorita en el día a día. Estamos encerrados en casa, donde quizá estamos solos o tal vez sí tenemos compañía, pero nos seguimos sintiendo solos. Pero si tu mente la cambias a esto que estoy pensando, ¿qué puedo hacer por el mundo después? O sea, el resignificar. Ahí es donde precisamente entra en donde mi soledad, y se los aconsejo y les recomiendo a todo mundo que se los pregunte, desde su soledad, ¿qué pueden hacer para transformar el mundo? ¿Por qué? Porque los emprendimientos que realmente van a crecer ahorita en esta temporada tienen que ver con qué van a transformar en el mundo. ¿Verdad? O sea, ahorita es precisamente la oportunidad de, si tu emprendimiento no tenía una razón social, ahorita es momento de crearla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no está
emprendimiento era de un impacto ambiental, si tu emprendimiento era de una realidad virtual, si tu emprendimiento era de alguna aplicación o algo así, hoy es cuando. O sea, ahorita es tu oportunidad de realmente empezar a crear, ¿verdad? Y si avanzamos otro poquito, ¿verdad? Vamos a ver ya eh, cómo activamos esa creatividad, ¿verdad? Como emprendedores. Indispensable. Depende qué modelo de negocio estés teniendo. Por ejemplo, si tú tenías una, a ver, estoy pensando en los emprendimientos del CME. Tenías una venta uno de eventos, ¿no? Lo que es lo que la mayoría de gente hace. ¿Cómo le vas a dar un giro de negocio a eso? Porque te vas a dar cuenta que a partir de ahora y durante mucho tiempo no van a necesitar, ¿no? Porque no vamos a poder estar con mucha gente. Entonces, si tenías un plan A, es momento de poder activar un plan B, pero un plan B o C, ¿no? Pero aquí es donde verdaderamente se recomienda investiga, o sea, busca y lee. Ayer, por ejemplo, yo te digo que leía, veía la entrevista esta con el de Hugo y me pareció genial donde él me dijo y me metí a verlo y se los recomiendo. Hay un documento que sacó Silicon Valley donde te está diciendo cuáles son los modelos de negocio que pueden sobrevivir a la pandemia o cómo poder transformarlos para allá. Entonces, leamos, investigamos y Jürgen Klarik decía hace unos días, hagamos cosas locas, pero el hacer cosas locas tiene que ver incluso contigo, o sea, cómo estás enfrentando este aburrimiento, o sea, entre las cosas locas, por ejemplo, que él decía de Jürgen Klarik, él se voló el pelo y se rapó. ¿Por qué? Porque él decía, estoy soltando la vanidad. ¿No? Soltando la vanidad, ¿por qué? Porque el mundo y la conciencia universal de la Tierra necesita que todos cambiemos y soltemos algo. Y me pareció súper acertado, ¿por qué? Porque todo lo que estamos haciendo ahorita requiere ese cambio. O sea, requiere ese soltar, requiere ese enfrentamiento del tú por tú, ¿no? Y el tú por tú es pararte enfrente de un espejo y empezar a transformar ese modelo de negocio que quizá ahorita no le estás viendo oportunidad, pero de repente tal vez tenías una idea ahí frenada de querer hacer y tú estabas esperando. Y aquí, insisto, tiene que ver no con lo que la demás gente te diga que tenés que hacer, tiene que ver con la emoción que te esté causando lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si lo que estás haciendo no te está haciendo vivir pasión, por ejemplo, a mí me dicen muchas veces, mira, es que esto lo que tú haces lo podrías vender así masivamente, podrías hacer esto, y yo les digo, sí, seguro lo voy a hacer, pero ahorita estoy en mis metas súper claras de ir al uno. ¿Por qué? Porque de aquí es donde esto va a ser una bola de nieve que va a ir creando cambios a nivel mundial o crear un cambio de conciencia que te haga buscar y pedir ayuda, que ahí está el segundo paso para activar tu creatividad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos al día de cuáles son las tendencias globales, ¿verdad? Buscar una red de apoyo. Obviamente, en el CME ya tenemos una, ¿verdad? Que yo les digo, yo pasé por todo este proceso ya hace varios años y sin duda alguna fue una red de apoyo que me hizo avanzar y que me hizo principalmente poner los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces, es bien importante que la gente que tengas a tu alrededor sea tu red de apoyo y que no necesariamente tiene que ser la gente que te quiere. En un emprendimiento, busquen lugares que den ese feedback, que estés en constante escuchar a la gente que ya lo ha logrado, no para que te desanimes, sino que para activar ese proceso de pensamiento de creatividad, donde ahí es donde estás atrayendo la abundancia. Voy a tener abundancia cuando haya coherencia en mi estado emocional. Entonces, tienes un recurso que es indispensable y es identifica cuál es la necesidad que está teniendo ahorita tu cliente. Yo hace unos días, por ejemplo, todos estamos comprando ahorita en línea, ¿verdad? Y hace unos días yo quería pedir unas cosas, yo soy mucho de comprar emprendedores, muy difícil, rara vez me voy a meter a un supermercado y
a todos los lugares que llamaba y pedía, todos me decían, no, es que está fuera del lugar de entrega. Y yo me quedaba así como, no, o sea, ahorita es momento de, incluso de crear nuevos clientes, aunque me quede más lejos, aunque yo sacrifique un poquito mi ganancia porque voy a mandar a más, voy a pagar un poquito más en el envío, pero ahí es donde voy a utilizar a mi cliente. Y ahí es donde realmente la mente, porque sí, varios que llegaron a mi casa, yo vivo un poco lejos, los que llegaron, seguro y les voy a seguir comprando, y seguro y los referí, ¿verdad? O sea, los puse en mis redes, le mandé a todo el mundo en mi chat de mi familia, miren, me trajeron esto, está riquísimo, probé cosas nuevas, y vendieron más. ¿Por qué? Porque en el cliente lo que va a quedar es que tú estuviste ahí, y eso es lo que hay que pensar, o sea, lo emocional que estás causando ahorita con tu emprendimiento en las demás personas, que quizá tal vez no es tanto el precio. Ahorita creo yo que obviamente sí hay una carencia económica, eh, y que no es carencia, digamos que es una parada económica, yo le quiero llamar así, es como una parada económica. Eh, esa parada económica sí nos va a llevar a comprar más cosas de necesidad, pero entonces identifica los nuevos modelos, el nuevo segmento de tu cliente, pero identifica lo emocional. Y sí, y solo sí, vas a poder identificar lo emocional si tú estás identificando cuáles son las cosas emocionales que a ti te están afectando. Si tú no tienes la claridad de que no sabes qué necesitas, entonces va a ser muy difícil que lo veas desde el otro lado. Y luego escala. Y el escala es casi que es de una ley ahorita cumplir los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una ley. ¿Por qué? ¿Qué estás aportando al mundo con tu transformación? Si tu emprendimiento no está transformando nada, es porque tú en tu vida personal tampoco estás transformando nada, tampoco estás escalando, estás haciendo el día a día como has estado acostumbrándote. Y ojo con esto. Muchas veces me dicen, con 5 o 6 ventas que yo haga en la semana, yo ya estoy bien, porque me alcanza. Con 2,000 quetzales que yo tenga, me alcanza. Un emprendedor nato va siempre por más. ¿Verdad? Tiene metas muy claras, no por lo que le alcance, sino que cómo va a escalar. Y escalar es cómo hago crecer mi negocio. Entonces, ¿qué estás aportando al mundo? Y ahí, precisamente, cómo estás llevando tu propia vida, cómo estás viendo tú eres tu propio emprendimiento. Puedes tener un producto genial y súper rico o que lo hayas exportado y que sea lo mejor de todo, pero tú eres tu emprendimiento. Tu emprendimiento va a llevar tus creencias, va a llevar tus valores. Y si esos valores y esas creencias no las has sabido enfrentar y no te has enfrentado a ese miedo y no has identificado que tú estás movilizando el mundo, ¿verdad? Con lo que estás haciendo, entonces te va a ser muy difícil y esa creo que es la clave de por qué hay emprendimientos que sí pasan de 3 a 5 años y que son un éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están transformando algo, porque es gente que supo que cuando llegó en el Valle de la Muerte, que a todos nos pasa, supo conectarse consigo misma, ¿verdad? O consigo mismo, y supo saber cuáles eran sus verdaderas creencias, su verdadera fuerza para poder avanzar. ¿Verdad? Entonces, la gente que sobrevive a ese Valle de la Muerte, que ahorita muchos van a caer en ese Valle de la Muerte, Así es. ¿verdad? Muchos van a caer en eso. Aquí es donde más tengo que reforzar qué estoy haciendo para transformar el mundo. Okay. Mira, para que terminemos, ¿verdad? Entonces, eh, me gusta muchísimo esta frase, ¿verdad? Que la utiliza Miguel Delibes. Él es una persona que habla muchísimo del miedo, de cuál es la teoría del miedo, y él hace una comparación y dice, ¿por qué cuando no has aprendido a nadar flotas sin movimiento? O sea, como cuando somos pequeños o cuando ya somos grandes aprendemos a nadar y no te hundes. Y cuando ya sabes que sabes, te hundes, ¿verdad? Por el miedo. ¿Por qué? Porque cuando no me he tirado y no me he aventado y no tengo una idea
antes, previa a eso, el mismo cuerpo por inercia, el mismo universo hace que te levantes y flotes, así. Pero cuando ya sabes que puedes nadar, cuando ya sabes, cuando ya tenés la idea de que tirarte en el mar te puede matar o tirarte en una piscina te puede matar porque te ahogas, entonces ahí sí ya se instala el miedo. Entonces pregúntate, preguntémonos todos, ¿cuál es nuestro mayor miedo ahorita? Porque ahí es donde me tengo que enfocar a crecer, ¿verdad? Eso es lo que tengo que enfrentar, ¿verdad? Entonces veamos, no sé si hay preguntas de la gente. Sí, creo que me quiero quedar con una reflexión que de todo lo que tú hablabas, ¿verdad? Que al final del día nuestros emprendimientos es el reflejo de lo que nosotros somos. Y así como invertimos muchísimas veces en mejorar el producto, en mejorar el empaque, en mejorar al equipo que tenemos, también es importante que nos centremos en nosotros y podamos invertir un par de horas, un par de minutos en pensar cómo estamos nosotros, en qué es lo que estamos transmitiendo, cuáles son los pensamientos que estamos generando. Porque yo Sí, escuché par de días que el cerebro no distinguía entre lo que era verdad y lo que era mentira. Entonces, todo lo que nos es cierto, a nosotros mismos, el cerebro lo va tomando como que sí es verdad. Y acá tenemos exacto. un par de preguntitas. De igual manera, los invitamos a que comenten ahorita cualquier duda que puedan tener. Y acá Rosemary nos pregunta cómo empezar a perder el miedo a emprender. Tirándote al agua. Primero creo yo que hay que identificar qué es lo que te da miedo, o sea, porque sí, es un miedo a aprender, pero que te digan que no, a que tengas que irte a parar a vender, por ejemplo, o cuál es tu concepto, cuál es tu idea de emprender. ¿Verdad? Porque muchas veces alguien dice, sí, quiero emprender, pero cree que va a ser trabajar un día sí, un día no, tener tiempo libre. Es una mentira. ¿Quién les ha vendido eso? O sea, trabajamos el doble, o sea, de verdad, sacrificamos muchas cosas en tiempo. Entonces, ¿cuál es tu concepto? Quizá a veces el miedo es, ¿qué estoy dejando de hacer? ¿Verdad? Por ese miedo. ¿Qué estoy dejando de alcanzar por ese miedo? ¿Verdad? Muchas veces es, por ejemplo, ayer tuve un taller, pero era precisamente del estrés y yo les hacía esta pregunta y esto lo hago también con lo del miedo. Si no tuvieras ese dolor, si no tuvieras esa molestia, ¿qué estarías haciendo? Porque ahí vas a descubrir a qué le tenés miedo. Okay. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. José nos pues expresa, ¿verdad? Que de qué manera podemos dar a conocer nuestra opinión cuando muchas veces es un punto de mejora, pero para que las otras personas lo reciban de buena manera. Sí, ahí es donde tengo que yo aprender primero, a identificar mi comunicación apreciativa. Te invito a que lees un poquito sobre esto para poder llevarme a la comunicación asertiva. La comunicación apreciativa es poder identificar cuáles son los dolores que lo que yo le pueda decir a la otra persona va a sentir, cuáles son las emociones. Por eso yo recalco tanto el conocer las emociones, porque si yo le digo a la otra persona, es que no te sirve, o sea, no sirve lo que estás haciendo, ahí estoy diciéndole de una vez, es que no sos bueno. ¿Verdad? Pero si yo llego y le digo, mira, yo sé que le pusiste todo el empeño o yo sé que tal vez tienes muchas cosas en la cabeza y se te pasó por alto, pero me parece que podrías hacerlo de esta manera y te aseguro que van a ver mis resultados, la persona tal vez lo va a tomar un poquito mejor. ¿Por qué? Porque primero estás apreciando la emoción. No estás desvalorizando, sino que estás apreciando y luego le estás dando una solución, no le estás dando una crítica. Okay. Gracias, Marielos. Acá Jenny nos pregunta también que si hay muchas ideas, pero no se tiene el dinero para iniciar, ¿qué recomiendas hacer? Busca precisamente esa es una de las principales mentalidades de carencia. Cuando yo pienso que como no hay dinero no se puede hacer, es porque estoy enfocándome en un modelo de negocio que quizá no lo entiendo. Entonces no lo puedo crear si no tengo. Primero estructura cómo poder llegar a tener esa plata. Por ejemplo, eh, ayuda muchísimo, y eso lo recomiendan mucho los asesores financieros también, el identifiquen qué estás invirtiendo.
en cómo estás llevando tu presupuesto del día a día. ¿Por qué? Porque a veces estamos gastando en cosas que no tienen ese poder, ¿verdad? Que no tienen esa, a ver, estoy gastando en algo que no, ¿verdad? Te estoy gastando en algo que no me hace crecer. Entonces, identifico esto y voy a buscar sacrificar quizá alguna cosa por otra. Eh, Beli Espinosa nos pregunta que si puede recomendar algunos ejercicios para estimular la creatividad cuando nos sentimos bloqueados. Sí, hay muy buenos. Hay unos que son precisamente, eh, busquen en YouTube, hay unos que son de gimnasia cerebral, gimnasia cerebral o gym brain, ¿verdad? Eso les va a ayudar muchísimo a poder tener ejercicios sencillos, como por ejemplo pintar. Si tienen niños en la casa, pónganse a jugar con niños. O sea, la creatividad, la verdad, fluye si yo paro. Ponerme a escuchar la música que me gusta, hacer ejercicio, no pensando en que, ay, voy a hacer esto para que después me vengan las ideas. No, es como dejar que fluya. Por eso decía, dejar que la no acción me lleve a la acción. ¿Verdad? Carl Jung decía eso precisamente por eso. ¿Por qué? Porque si te gusta cocinar, ponete a cocinar. ¿Por qué? Porque empezar a hacer cosas que te conecten con tu emoción van a ayudar a que te fluyan las ideas después. Después quizá vas a encontrar un TED Talks que te va a ayudar a poder saber más de algún tema, ¿verdad? O sea, mientras tengamos tanta ansiedad y estrés de, de de conocimiento, o sea, de que tengo que hacerlo y ya tiene que funcionar y esto es lo más correcto. Si estoy en ese estado, estoy en estrés. Entonces la creatividad no va a venir. Pero si estoy en el estado de no, o sea, me voy a ir a jugar foot, me voy a ir a jugar play un ratito, o sea, nada más identificar como, bueno, está bien, voy a jugar tal cosa. Entonces, o miro si hay niños y aunque sea me voy a poner a jugar piedra, papel o tijera con el niño, pero escuchar esto, activar esto ayuda muchísimo a que tu mente se relaje y que la no acción te lleve a la acción. Ok, muchísimas gracias Marielos por haber compartido tus conocimientos con nosotros. Creo que han sido de mucha ayuda tanto para mí como para todos los emprendedores que nos han estado sintonizando el día de hoy. Y pues agradecemos acá, les estamos dejando también las redes sociales de Marielos para que puedan seguirla tanto en Facebook como en Instagram. Y pues recordándoles también que ella es una de nuestras coach del Centro Municipal de Emprendimiento. Y muchísimas gracias por todos tus conocimientos. Y espero a todos que tengan un feliz día y un feliz fin de semana, que disfruten esta Semana Santa y que por favor recordemos tomar todas las medidas de prevención para cuidarnos tanto a nosotros como a nuestros seres queridos. Que tengan un feliz día. Así es. Así es. Gracias, Andrea. Mucho gusto y a quedarnos en casa.